Sí que es posible, si eres un retratista fotógrafo, que encuentres la foto que es ese momento mágico donde es perfecto todo. Pero yo no soy así, a ver, yo soy un fotógrafo competente, pero no soy realmente un fotógrafo. Entonces lo que hago es, hago muchas fotos y de todas esas fotos voy cogiendo, intento que sean compatibles entre sí, y cojo lo que me interesa de cada uno para hacer el retrato que yo quiero. La gracia es que ese retrato, aunque es mentirijilla todo, en el sentido de que es el monstruo de Frankenstein rejuntado y tal, debido a la ética de trabajo, lo que intentas es ser fiel a la sensación que te ha dado esa persona. Curiosamente haces una ficción que intenta recrear lo que tú piensas de esa persona. Obviamente también, en este caso, si es un retrato de encargo, es una ficción benévola, tanto cuanto si esa persona te ha encargado algo, no es para hacerle quedar mal. Entonces tú de esa persona ves lo que encuentras que son virtudes, cosas que piensas que pueden hablar a su favor en el retrato, e intentar reflejar esto. Pero más que sea real, es importante que sea verosímil. Y entonces, si es verosímil, funciona. Entonces se me ocurrió poner a un hombre quieto en medio de un mundo que se mueve, cosa que también está bien para hablar de un escritor. Porque, por otra parte, el escritor te mira a ti como espectador, mientras que todo el mundo, claramente aquí, están metidos en sus cosas, en su propia vida, y no se dan cuenta mucho del espectador. Entonces, eso también funciona un poco como metáfora de lo que hace el escritor, que el escritor coge el mundo y te lo presenta, o te lo explica a su manera. Este cuadro es bastante elocuente de cómo las necesidades que va creando el propio cuadro, a medida que las suples, construyes el cuadro, incluso construyes el fondo del cuadro. Es decir, la intención del cuadro no es una cosa, en mi caso, que hay un germen al principio, pero hasta que no está terminada, tampoco está terminada la intención. Y lo que tiene que tener un retrato, y es lo que yo busco, es primero de todo que sea un buen cuadro, en sí mismo. Es decir, no que tú lo veas, no sepas quién es, y que el cuadro de alguna manera funcione como mecanismo, como piezas ensambladas que funcione. Y en segundo lugar, lo que diferencia un retrato de un buen cuadro en general es que te tiene que dar la sensación de una persona concreta y real. Hay marca Barcelona, hay una marca Barcelona brutal. Es decir, una marca de decir, aquí es que está pasando algo que es acojonante. Pero ¿qué ocurre? Que muchas de las galerías están pendientes de un hilo. Y muchas de las galerías no potencian el riesgo. Lo que está pasando en Barcelona es tremendo y lleva tiempo pasando. Lo que pasa es que también te duele ver como tíos de valía y tías de valía se van marchitando porque no están en el terreno que les tocaría. Si pudiéramos comunicar la pasión que hay detrás de todo este trabajo, sería muy importante.